la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Como siempre, la palabra de nuestro Dios en el Café con Fe a esta hora. Un abrazo para los amigos que también nos escuchan a través de las redes sociales y a través de nuestro podcast que queda allí alojado en nuestra página www.caminoestereo.com y también en YouTube buscando con la fecha del día en que se emite nuestro programa. Vamos a hablar un poco acerca de lo que ocurrió en la iglesia de los Gálatas. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Galacia, la iglesia formada, sembrada por el apóstol Pablo, una iglesia que empezó a desarrollarse. Esta carta a los Gálatas, que se escribe hacia el año 54 después de Cristo. El apóstol les está hablando acerca de la libertad y acerca de que es el evangelio de Jesucristo el real, el genuino y que no hay otro. Dice Pablo en Gálatas capítulo 3, en el verso 1, hablándole a los Gálatas que él los describe como insensatos. Gálatas 3:1, capítulo 3, verso 1 dice la palabra: oh Gálatas insensatos, y lo dice con signo de exclamación, con algo de coraje el apóstol Pablo, y les hace una pregunta, les dice: ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Estaba haciendo esa pregunta, porque ya había sido predicado el evangelio allí, y ya se había establecido una iglesia, y se había predicado el evangelio dando a conocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para libertad y para perdón de los pecados. Ya lo había presentado el apóstol Pablo. Una de las cosas que más consternación produjo en el apóstol Pablo era que los cristianos de Galacia, ellos habían oído el evangelio y habían conocido esa presentación del evangelio de una manera pura. Es decir, el evangelio entró en el corazón de ellos de manera especial, de manera genuina. Cuando el apóstol dice, ya fue presentado claramente, está hablando de la pureza del mensaje con que fue predicado. Es decir, se presentó el evangelio allí en Galacia sin ningún aditamento, sin ninguna contaminación, sin ninguna levadura. Fue presentado claramente. Ese mensaje les abrió los ojos del entendimiento a los hermanos en la iglesia en Galacia, y les abrió el entendimiento para que ellos contemplaran la obra más gloriosa, el Salvador en nuestras vidas, el Salvador expuesto en la cruz del Calvario como un sacrificio por nosotros y como un sacrificio perfecto, sobre el cual, ya lo conocemos nosotros, se derramó la ira de Dios para salvación de los hombres. Entonces, cuando leemos esto que pregunta el apóstol Pablo como con cierta decepción, los Gálatas habían tenido ante sus ojos al Señor Jesucristo a través de los labios del apóstol Pablo. Pablo era un predicador dinámico, dramático también, de acuerdo a lo que uno puede percibir en algunos escritos. Era un hombre contundente, era un hombre integral. Los que lo oían sentados en algún lugar escuchaban
de su voz como golpes de martillo, con esa palabra que confrontaba pero que consolaba. Presentó ese evangelio con tal pasión que yo creo que cuando describió la muerte en la cruz del Calvario, se sentía como el martillo sobre las manos del Señor Jesús y cómo atravesaron sus pies. Y tal vez ellos, mientras Pablo compartía, ellos podían visualizar la sangre que brotaba de su frente por esa corona de espinas. Esto para decir que fue muy significativo la manera en cómo compartió el evangelio el apóstol Pablo en la iglesia en Galacia. Cristo crucificado delante de nuestros ojos. Así fue presentado el evangelio allí. Pero también exponiendo los grandes beneficios de esa crucifixión y de esa muerte, siempre disponibles para nosotros. Grandes beneficios de esa gloriosa obra en la cruz del Calvario, no por nuestras obras, estimado amigo, no en virtud de que nosotros hayamos o hubiéramos hecho algo. El evangelio no es la demanda para que los hombres hagan alguna cosa, es la declaración de lo que Dios ya hizo en su Hijo. El evangelio no es una exigencia, sino que es un regalo. Estos cristianos de Galacia perdieron esa sensatez, perdieron como el juicio, perdieron como la claridad. ¡Oh, Gálatas insensatos! Es como si el apóstol estuviera diciendo, pero ¿cómo es que ustedes cayeron como en esa demencia espiritual y dejaron a Cristo para volver atrás? Ellos estaban dejando a Cristo para volver a las leyes, o sea, a Moisés. Estaban abandonando la gracia para volver a ser esclavos de la ley. Eso era lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Galacia. Estaban dejando que la cruz ya no fuera lo principal, sino que volvían a meterse, a adentrarse en las leyes. Eso es lo que le causa sorpresa a Pablo. Eso es lo que a Pablo como que no le cabía en su cabeza. Entonces les dice, ustedes empezaron bien y se apartaron de las verdades. Así ocurre también en la vida de creyentes en la actualidad, estimado amigo. Empiezan bien, pero más adelante se apartan de las verdades que creyeron, los principios que siguieron, recibieron el evangelio de la salvación por la gracia, vivieron algún tiempo de esa manera, pero caen presos en algún tipo de sistema religioso, dogmático o legalista. Bueno, mucho de lo que se enseña y prolifera en muchos lugares. Algunos caen en formalismos, en dogmas que no ayudan, prohibiendo muchas cosas. Por ejemplo, los que caen en legalismos o los que caen en orgullo, haciendo las cosas de manera muy religiosa. Y ese término religioso en el término errado, es decir, presentando lo que no proviene de Dios. Y ellos se desviaron en una fascinación por los falsos maestros. Por eso a Pablo le parece una insensatez, le parece como algo disparatado. El pastor John Stott, inglés, dijo alguna vez que el apartarse del evangelio no era solamente
una especie de tradición espiritual, sino también un acto de locura, que todo aquel que había conocido la verdad y caía luego en la apostasía era como una locura para su vida. Por eso Pablo les dice, pero ¿quién les fascinó para que no obedecieran a la verdad? Esa palabra fascinación que se usa ahí por el apóstol Pablo viene de una raíz que es vascaino y conlleva la idea de como de un hechizo, alguien que es atrapado por un poder espiritual maligno. La conversación de los falsos maestros en aquel entonces había como hipnotizado a los creyentes de Galacia, de tal manera que no ofrecieron ninguna resistencia a la falsa doctrina, no guardaron la doctrina, sino que se dejaron llevar. Se parece mucho a nuestra actualidad. Ese panorama alarmante, donde Pablo lo expone ahí en Gálatas capítulo 3, verso 1, no es diferente al que nosotros estamos viendo en un cristianismo actual, es la verdad. Y hay que hablarlo, porque si pudiéramos llamarlo en esos términos, son como muchos los hechizos espirituales que hoy circulan en la boca de falsos maestros y de falsas doctrinas. Pero las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas, la Biblia dice que en los últimos tiempos van a proliferar. Entonces digamos que eso puede ser normal. Pero lo que no está bien es que alguien que conoció el Evangelio vivo, sano, limpio, se deje llevar por esto. Son muchos los tipos llamémoslo hechizos espirituales que circulan en la boca de falsos maestros y llevan a personas a que se desvinculen de Cristo y a que confíen en sus propias obras, exigencias, comidas, rituales, ceremonias, días, leyes, métodos, enseñanzas no basadas en la palabra, sino en estrategias, por ejemplo. Poner el corazón en lo que no debe estar puesto nuestro corazón, aun cuando queremos que la obra salga adelante. Si nos desviamos del evangelio limpio, estaremos cayendo en esto que cayeron los Gálatas. Sea lo que sea que nos lleve a confiar en algo fuera de Cristo para salvación, es una maldición y es el camino a la apostasía. Y existen muchas personas dispersando este tipo de engaños. Y nosotros como iglesia de Jesucristo no debemos ser ingenuos o tolerantes ante los exponentes del error. La ingenuidad casada con la falsa tolerancia, si usted mezcla esas dos cosas, usted va a encontrar que esa es como la raíz de lo que aqueja una iglesia actual, que tiene que batallar, como siempre, con el mundo, con el enemigo, con el pecado, pero ahora también tiene que batallar con un falso cristianismo. Todos nosotros, usted amigo oyente, yo, tenemos delante de nosotros la verdad del Evangelio y debemos saber que ese Evangelio no es la presentación de un acuerdo de dos partes donde se llega a una negociación, porque escuche esto, parece que el Evangelio en la actualidad se estuviera presentando de esa manera. Si usted analiza bien, como el acuerdo de dos partes, Dios y el pecador, entonces hacen un acuerdo. Pero no es así, el Evangelio es la oferta indiscutible, inmutable, o sea, no cambia, la oferta de Dios a los hombres para salvación. Su mandamiento, el llamado de Dios al hombre para creer, para arrepentirse. En un anterior programa hablamos acerca de la necesidad de que haya un arrepentimiento genuino. Cualquier tipo de modificación, cualquier tipo de alteración, cualquier tipo de desobediencia es una rebelión a la verdad de Cristo, a la verdad de la palabra. Por eso Juan el Bautista decía: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no va a ver la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo dijo de manera sencilla pero contundente Juan el Bautista. Entonces Pablo dice, pero ¿quién les fascinó para que no obedezcan la verdad? Esas palabras muestran el peligro del desvío por el que empezaron a caminar los Gálatas o la iglesia en Galacia. La insensatez que los llevó a una desobediencia abierta a la verdad, a una desobediencia al Evangelio, a Dios mismo, a su Hijo, a todo lo que habían conocido. Que el Señor nos libre de todo esto. Roguemos al Señor, querido amigo, querido oyente, para que nosotros seamos guardianes de la verdad, para que esa verdad la guardemos y que el Espíritu Santo nos ayude. Que nosotros podamos ser de los que siguen la senda antigua que va a conducir a la salvación, pero que tiene que pasar por el Calvario. Sin vergüenza, sin temor, sin máscara, sin aditamentos. Mientras otros vuelven atrás, que usted y yo nos podamos mantener firmes en el Evangelio, firmes en conocer la salvación, firmes en la esperanza, en la confianza, en la fe, en la verdad, en lo que hemos escuchado de parte de Dios. Es que el Señor nos ha encargado a nosotros el glorioso Evangelio, el Evangelio real, vivo, eficaz, el Evangelio que conduce a la salvación. Por eso es necesario que seamos fieles al mensaje de la palabra, al mensaje real, la verdad real, conocida, que tiene que ser atesorada, pero no solamente atesorada, sino proclamada. Porque los que predican mentira lo hacen, salen, comparten. ¿Cómo nosotros no, que conocemos la verdad del Señor Jesús? ¿Cómo no nosotros salir si tenemos el Evangelio de la gracia? No podemos ser indiferentes. Que nuestro compromiso sea con el Señor, que nuestro amor sea con el Señor, que nuestro trabajo sea para Él constantemente y que se demuestre una fidelidad admirable en nosotros. El Señor nos encargó la predicación del Evangelio y es el encargo más importante, más trascendental que uno reciba. Porque es compartir a personas para que el Evangelio les llegue, el mensaje de Jesucristo, el informe del cielo. Eso es el Evangelio, el informe, las noticias del cielo para los hombres, las buenas nuevas de salvación. Cuando usted predica de la manera que es, cuando escucha lo que es, solo predicando lo que es y escuchando lo que es real, sin que se adultere la palabra, aquel que está angustiado, atormentado por pecados, puede hallar descanso. Aquel que haya pecado grandemente encontrará reposo, salvación, perdón. Que nosotros podamos compartirlo con toda claridad, con eficacia. Que el peso, la responsabilidad de predicar esta palabra esté en nuestros corazones siempre como una llama que no se puede apagar. Pablo les dice, o habla más adelante en la carta que escribió en 1 Corintios 9:16, dijo: si nosotros anunciamos el Evangelio, no tenemos por qué gloriarnos, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Hermano, ay de nosotros si no anunciamos la palabra. Ay de nosotros si no compartimos la buena nueva de salvación. Que el Señor nos ayude a desarrollar una verdadera fe y a no caer en lo que cayeron los Gálatas. Entendamos que por la gracia somos salvos por medio de la fe y que no es por obras. Porque se enseña también que es por obras, o sea, volviendo atrás y como que la fe queda de lado.
Como que históricamente el cristianismo ha estado dividido como en esas dos corrientes. Si por gracia o a través de la fe, o por obras, aunque no niegan la fe. Hay personas que tratan de llevar como una vida de bien, ¿no? Entre comillas. Y hacen todo lo que es necesario para que las puertas del cielo se abran. Ponen su confianza en buenas obras que han realizado o que realizan. Pero esa es una confianza vana. Es ahí donde se debe establecer la diferencia entre el cristianismo, en el cual la salvación no es por obra, sino por gracia. Por eso hay que decir que el hombre carece de todos los recursos para entrar al cielo. El ser humano no puede lograr la salvación viviendo una vida de bien. Por eso usted escuchará términos como: yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo hago lo que es correcto, y puede ser cierto. Pero en realidad, viviendo como esa vida de bien, entre comillas, el ser humano no puede lograr la salvación. La razón es que Dios ha declarado a través de la palabra que el hombre no es bueno y que la única manera de alcanzar el bien es confiando en la justicia del Señor Jesús. El creer que somos justificados por las buenas obras, independientemente de la fe o añadiéndole a la fe, es establecer una base falsa como si fuera un requisito para la salvación. Para entender que la salvación no es por obras, necesitamos entender primero qué es la gracia. Porque fue lo que pasó con la iglesia en Gálatas, que volvieron a las obras, a lo ceremonial, a la ley. Y Pablo lo que les predicó fue de la gracia. La gracia es la base sobre la cual Dios establece la salvación para nosotros. La gracia correctamente definida puede ser o es que esa gracia es el amor que desciende hasta nuestra condición miserable. Por eso la palabra dice que Él se hizo pobre siendo rico. La gracia es el amor que condujo a Dios a venir a nuestro encuentro. Podemos decir que la gracia es el amor de parte de Dios descendiendo sobre nosotros para buscarnos y salvarnos, salvar a una vida llena de pecado que llevábamos. Es un regalo. Y ese regalo no lo merecemos. Por eso la fe es tan importante. Por eso Pablo escribía y decía: es que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, porque es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. Cuando Pablo escribió, estaba diciendo es que es por medio de la fe, no por lo que ustedes hagan, porque esto es un regalo de Dios. Al lado de la gracia que salva está la fe, que es el instrumento por el cual nosotros alcanzamos la salvación. La fe no es por obra, la fe es el medio para alcanzar la salvación, pero no es la causa es Dios, su gracia. A esa gracia no podemos acceder por otras vías. Esa es la razón por la que el ser humano no puede ser salvo por obras. La palabra griega para la expresión por medio de es dia. Significa que Dios estableció desde la antigüedad que la fe sea un canal por medio del cual nosotros podemos recibir los beneficios de la obra perfecta, completa de Cristo. Pablo, en Romanos capítulo 3, verso 21 al 26, dejó claro que es por la gracia, que es un regalo no merecido de parte de Dios, en que nos justificó. Pero nuestra fe nos da acceso a esa gracia. ¡Qué bendición! Es decir, que la gracia, no la fe, es la que nos salva, pero la fe hace posible experimentar la gracia. O sea que esto va de la mano.
la gracia se anuncia como causa de salvación en ese plan de redención. Por eso Pablo le escribe, por ejemplo, a Timoteo: el Señor quien nos salvó y quien nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a un llamamiento por nuestras obras, sino que según el propósito de Dios. Por eso en Efesios capítulo 2, verso 9, dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y cuando uno lee ese pequeño texto, uno lo lee normal, pero tiene un contenido teológico para evidenciar que la salvación no puede ser por obras. Con ese verso bíblico, el Señor, a través del Espíritu Santo, le enseña al hombre que la salvación depende solo de Dios, porque Él es la causa primaria de la salvación. El Señor acaba con cualquier pretensión de que alguien piense que puede colaborar de alguna manera con la salvación. O sea, nosotros cumplimos con predicar la palabra, pero la obra de salvación la hace el Señor. Pablo, por esa dirección del Señor, comenzó esa obra apostólica y en Galacia predicó el Evangelio. Y como resultado de ese trabajo surgieron iglesias gentiles, es decir, donde personas que no eran judías empezaron a creer en el Evangelio. Entonces los gentiles se convertían a Cristo, no guardaban la ley, quedó establecido porque lo que se quería era que recibieran la salvación y no que en su vida se mezclaran tantas cosas. Por eso no guardaban la ley, pero en ese entonces, en el tiempo de la iglesia en Galacia, habían judaizantes que se introdujeron en las iglesias para exigir a los cristianos gentiles una especie de conversión al judaísmo también. Por eso algunos judaizantes les decían a los cristianos gentiles que se habían convertido: no, para que usted sea verdaderamente cristiano, tiene que circuncidarse y tiene que guardar la ley de Moisés. Por eso el libro de Hechos lo presenta como en dos pasajes tal vez, y se menciona que algunas personas que venían especialmente de Judea enseñaban a los hermanos, a los que ya eran cristianos, que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés no podían ser salvos. Los judaizantes estaban diciendo que Cristo es como si dijéramos: bueno, el Señor fue un buen albañil, empezó la obra, ¿sí? Empezó el edificio, pero no lo ha terminado y debe hacerlo Moisés. No es así. Estas personas creían que necesitaban más que la fe en Jesús para ser salvos. Así que cuando se enteraron de la conversión de gentiles que no guardaban las obras de la ley, y especialmente sin la necesidad de la circuncisión, esas personas, esos judaizantes, se introdujeron para traer enseñanzas combinadas y no estaba bien. Entonces uno empieza a ver como el propósito de la epístola a los Gálatas, que era ¿cuál? Neutralizar ese peligro, que cayeran en ese error, enfatizando nuevamente que el evangelio de la libre gracia de Dios es en Cristo, la salvación por la fe, no por las obras. Dice Gálatas capítulo 1 verso 6, dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, estaba sorprendido. O sea que esa nueva enseñanza que estaban recibiendo los de Galacia era un evangelio diferente, no el que habían recibido de labios de Pablo, que era el evangelio real. El llamamiento a la salvación descansa en la gracia. Si alguien se aleja de esa gracia, si usted o yo nos alejamos de esa gracia, estamos entrando en otros terrenos.
El evangelio diferente hace que la persona que escuche deje a un lado la justificación que es por la fe para intentar alcanzarla por las obras. Por eso Pablo en Romanos les dice, es que si es por gracia ya no es por obras, porque de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, pues ya no es gracia. Y la obra ya no es obra. Pablo mismo había creído durante mucho tiempo en la justificación delante del Señor por medio del cumplimiento de las obras. Hasta que se encontró con el Señor camino a Damasco. Recuerde que le salió el Señor al encuentro, donde Dios le mostró lo infructuoso de su intento y el fracaso del establecer la ley y de tener ese celo por la ley. Ahora, una cosa es tener ese celo religioso por la ley, a tener un respeto por las cosas del Señor y por la santidad. Tiene que ser así. Uno no puede tener la salvación, por ejemplo, basándose, digamos, un porcentaje, el 25% en obras y el 75% por gracia, no. Porque una va a excluir a la otra. No se pueden incluir las obras dentro de la gracia ni la gracia dentro de las obras. Ninguna obra humana puede salvar a nadie ni justificar a nadie. Por eso Pablo les dice, es que para seguir un evangelio diferente, pues claro que era diferente en cuanto al fundamento. Un poco de porcentaje de fe, un poco de porcentaje por obras. Los Gálatas estaban abandonando ese verdadero evangelio en favor de un evangelio diferente, uno que proclamaba la fe más las obras de la ley como el camino para salvación. El propósito de ese evangelio falso era pervertir el verdadero evangelio. El verdadero evangelio nos enseña que somos salvos a través de la fe, que la fe es el único medio de salvación presentado en la Escritura. Entonces ese falso evangelio ponía al hombre como colaborador en algo. Y nosotros no somos colaboradores en nada, porque es el regalo de la salvación. Por eso Pablo luego les dice, si alguno les predica un evangelio diferente del que ustedes han recibido, sea anatema. O sea, hay un peligro cuando se anuncia un evangelio diferente. El evangelio diferente carece de toda acción salvadora, porque su poder para salvar recae en las obras de los hombres, las cuales son insuficientes para acceder a la salvación. No se pueden. Que nosotros podamos creer y estar basados en la gracia y sobre todo cuidar la palabra, cuidarla. Cuidemos la palabra. Cuidémonos de predicar algo que no es o de escuchar lo que no es. Que nosotros podamos creer, vivir, predicar el evangelio real. Dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío, luego al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Creer que somos salvos y perfeccionarnos en Él, en su gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Eso no de parte nuestra, porque es un don de Dios. El apóstol afirma que la fe por medio de la cual el cristiano ha creído para abrazar la gracia del Señor no tiene su origen en Él, sino que es un don de Dios, es decir, un regalo de Dios,
por lo cual separados de Dios, sin la interacción de Dios, no vamos a tener fe alguna. La fe que salva viene de parte de Dios. La fe salvífica, la que proviene de parte de Dios. Eso quiere decir que cualquier aparente fe que no tenga su origen en Dios es una fe falsa. Entonces, hoy examine el tipo de fe, examine el tipo de palabra que usted está degustando, que está comiendo espiritualmente. Que el Señor nos lleve a conocer verdaderamente la palabra. Las iglesias en Galacia, en toda esa región de Galacia, luchaban con una fe equivocada. Los judaizantes estaban haciendo que las iglesias en la región de Galacia pusieran la fe en las obras y no en la fe de la gracia. Que pusieran la fe en los ritos, como en la circuncisión, abstenerse de alimentos, con el fin de supuestamente encontrar la salvación de esa manera. Lo que vivían las iglesias de Galacia, en Galacia no se diferencia al panorama religioso que vivimos actualmente, donde cristianos verdaderos y falsos confían en supersticiones, en rituales, que muchas veces son engañados. Creyentes que pueden poseer una gran fe caen en positivismo, psicología, coaching, amor al dinero, estrategias humanas, ritos, supersticiones. Todo eso no corresponde al evangelio real, al evangelio para salvación. Así que finalizo diciéndoles que guardemos nuestra fe, guardemos lo que creemos, la palabra, y esto lo guardamos cuando buscamos la verdad, cuando anhelamos la verdad, cuando sabemos que en medio de tantas doctrinas erradas debemos creer que nosotros nos movemos de acuerdo a su gracia y en su gracia reposamos. Señor, gracias. Por favor, Padre, te pedimos que nos ayudes a través del Espíritu Santo a guardarnos, a guardar la fe, el evangelio real, que no ha sido adulterado. Guárdanos, danos el entendimiento para creer y para conocer lo que proviene de ti, y aleja de nosotros toda enseñanza que esté errada y que no esté de acuerdo a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.